Empezar para iniciar el proceso. Sí, ¿Tú vas a invertir 15 minutos o 20? 15 minutos. Ok. Imagínate, ya estamos retrasados como 7 minutos. Ajá. Exacto. Entonces, vamos a dar inicio ya. Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos quienes nos acompañan aquí en la sala y quienes están conectados a través de la plataforma Teams. Vamos entonces con este bloque de ponencias. Escucharemos primero la ponencia análisis de la influencia del virus Zika en el desempeño escolar de niños entre 4 a 7 años, un estudio de caso que será presentado por la profesora Viviana Karina Hernández Vergel, por la profesora M.A. Amaya Mancilla y por María Alexandra Amaya Mancilla y Denny Miley Cárdenas Sierra, de la Universidad de Santander, la Facultad de Ciencias Médicas de la Salud, Instituto de Investigación Masira, Grupo de Investigación en Biomecánica, Comunidad y Neurodesarrollo. Las 3 ponencias que tendremos esta tarde son presenciales. Cada uno de los ponentes tiene un tiempo entre 15 y 20 minutos para su presentación. Haremos las 3 presentaciones y al final entonces tendremos el espacio para la conversación y las preguntas. Yo les avisaré, les haré alguna señal de que ya quedan 5 minutos, por ejemplo, para que podamos ajustar el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. El tiempo es tuyo, Viviana. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como bien lo nombraba nuestra moderadora, la presente investigación se realizó en el Departamento Norte de Santander de acá de Colombia. Es un análisis de influencia del virus Zika que llegó a nuestra alma patria en el 2015-2016, en el cual está presentado por las ponentes María Alexandra Maya, Denis Cárdenas, bacterióloga, y quien habla Viviana Hernández, terapeuta ocupacional. Llevándolo un poco al contexto, hablando de ese virus Zika, tenemos o encontramos que es un vector en el cual se generó o nace en las selvas de Ungada, África, en una selva llamada Zika, y es por eso que recibe su nombre. Asimismo, a Suramérica emerge este insecto o este virus en Brasil en el 2015, donde varias investigaciones, teniendo en cuenta Genia y Stanis, nos indica que en una corte de estudio de más de 1.500 mujeres gestantes en el primer trimestre de embarazo, obtuvieron Zika positivo mediante exámenes serológicos como el IgE, IgM y el IgA, en los cuales diagnosticaron este agente o este virus dentro de su proceso gestacional, y los niños nacidos en ese entonces nacieron con algunas malformaciones congénitas y la mayoría de ellos, con un 42%, nacieron con alteraciones neurológicas como la microcefalia, la parálisis cerebral, síndromes compulsivos y epiléxicos. Teniendo en cuenta que desde el 2015 emergen a Sudamérica, en Colombia, para el 2016 aproximadamente, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hace referencia que 5 departamentos a nivel de Colombia, con un 58%, reportaron casos positivos en mujeres gestantes en su primer trimestre, donde Norte de Santander ocupó el 5º lugar, con el 19% aproximadamente de 1.203 casos con positivo. Teniendo en cuenta todas esas alteraciones neurológicas que dejó este virus a nivel de esas mujeres gestantes, en esos neonatos, se hace la diferencia de que esos niños o esas personitas nacidas deben o tienen esas alteraciones en su crecimiento y desarrollo, y por ende su edad madurativa con su edad cronológica no es acorde a su edad normal. Es por esa razón que Gesell en 1940 nos indica que esa madurez de toda persona tiene que ser un evento o una evolución de su sistema nervioso central y la interacción que tiene con el ambiente. ¿Para qué? Para que de esa forma las personas puedan desarrollar todas esas habilidades y destrezas a nivel emocional, cognitivo e interacción social.
Es por esa razón que nos da a nosotros como indagar esos problemas que a nivel de estos niños con Zika, de una asociación de Norte de Santander, adscrita a la gobernación con la primera dama, nos da ese pequeño indicio de por qué estos niños no han sido incluidos para poder desempeñar adecuadamente su rol educativo. Y es por esa razón que nos da la formulación del problema o ese eje temático sobre cuál es la influencia de ese virus Zika en el desempeño escolar de los niños de 4 a 7 años aproximadamente, mediante la realización de estudios de caso. Bueno, teniendo en cuenta la metodología que se implementó, que fue analítica de corte, un enfoque cuantitativo, un nivel de diseño descriptivo correlacional de campo. Esta investigación fue por una convocatoria interna de la Universidad de Santander, lo cual cumple con un criterio de bioética, un componente ético, en el cual fue avalada por la institución en vista del Comité Bioético más el Comité de Masira, con consentimientos y asentamientos informados, teniendo en cuenta que las valoraciones van a ser a esos infantes o niños menores de edad. La población, como lo había comentado, fueron instituciones aliadas a este proyecto, en el cual estaba una asociación con antecedentes de infecciones por virus Zika durante la gestación adscrita a la Gobernación de Norte de Santander, y asimismo un colegio de la región del estudio. La muestra es no probabilística conveniencia. Obtuvimos 34 niños y niñas entre edades de 4 a 7 años. El tamaño de la muestra se hizo por cortes, una corte de estudio con 17 participantes y asimismo la corte de control. Para poder ejecutar y llevar a cabo esos resultados se aplicaron 2 cuestionarios, los cuales fueron diseñados por las investigadoras y fueron avalados por juicios de expertos, las cuales era la ficha de observación de las destrezas, tipo checklist. Estas destrezas hay que tener en cuenta que fueron tomadas del marco de trabajo de terapia ocupacional de la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales de la tercera edición. El segundo cuestionario fue una ficha de desempeño escolar tipo checklist y la escala abreviada del desarrollo actualizada. Cabe resaltar que para la presente investigación se llevó una metodología con la implementación o con otra alianza que es un laboratorio clínico para poder tomar esas pruebas serológicas a la corte de control de esos 17 participantes. Bueno, contándoles un poco sobre el proyecto, la experiencia que obtuvimos, para poder identificar esas afectaciones del virus Zika gestacional, lo primero que se hizo fue revisar esas historias clínicas de las madres, las cuales tuvieron hijos en el año 2015, 2016 y 2017, y que fueran un examen que salieran positivo hacia el virus Zika, y posteriormente se revisaron qué tipo de diagnósticos afirman estos niños que nacieron que tengan algunas alteraciones a nivel biológico, y esos diagnósticos la mayoría fueron parálisis cerebral, microcefalia, hidrocefalia, retraso psicomotor y retardo mental. Asimismo, para el estudio de corte o para la corte de control se hizo la toma de muestra sanguínea pediátrica con unos ensayos con el kit de ELISA para poder determinar esos agentes o anticuerpos en la sangre del recuento de los niños, los cuales no tuvieron o los mamitas no tuvieron Zika en su proceso de gestación. Para poder obtener esos resultados, en primera instancia se llevó a cabo en las investigaciones de las historias clínicas de la corte de estudio que la edad de los menores aproximadamente era de 4 años con un 52.4% y de 6 años de 48%. El predominio fue el género masculino con un 57%, y como podemos observar en la revisión de esas historias clínicas, el mayor prevalencia de los diagnósticos afirmados en esos niños fueron la microcefalia con secuelas de Zika gestacional. Tener en cuenta que esa microcefalia no venía sola, sino venía acompañada con alteraciones cognitivas y malformaciones congénitas, en este caso en miembros inferiores, especialmente en pie equino, pie varo y pie equinovaro. Como segundo diagnóstico fue la parálisis cerebral con un 28.6%. Para la corte de control, en primera instancia se hizo una jornada saludable en el colegio en los cuales participaron 60 niños en edades comprendidas de 4 a 7 años
pero puede decir, lamentablemente, los padres de familia no nos dieron la autorización para poder hacer esa prueba de sangre o esa serología en los niños. Solamente 17 de esos 60 que participaron en toda la jornada saludable, pues dieron el aval con el consentimiento y asentamiento. Estas pruebas de Zika de los niños dieron puntajes inferiores negativos a la interpretación del CUS-OFF, que son pruebas a nivel sanguíneas en la cual los da bacteriología y laboratorio clínico. Teniendo en cuenta el cuestionario, el primer cuestionario que fue la ficha de observaciones de las destrezas, estas están tomadas por el marco de trabajo, son las destrezas motoras y praxias, sensoriales perceptuales, cognitivas, regulación emocional y comunicación y social. Hay que tener en cuenta que los niños normotípicos, es decir, los niños del colegio, en su mayoría o el 100% de ellos no presentaron ninguna alteración y su edad cronológica va acorde a su edad madurativa. Mientras que los niños que sí tuvieron afectaciones de virus Zika gestacional, tenemos que un 92% en las destrezas motoras, los niños no tienen un control postural, no controlan cabeza, no se sientan por sí solos y son dependientes de los padres de familia o el cuidador. En la parte sensorial y perceptual, el 47% de la muestra discriminan, interpretan estímulos solamente sonoros, los cuales le quedan difícil identificar la fuente sonora. Sin embargo, lo que hace es girar la cabeza para poder buscar el sonido como tal. Asimismo, no reconocen tamaños, ni figuras, ni formas, ni colores, ni el esquema corporal. A nivel cognitivo, la totalidad de los participantes del grupo de estudio tienen dificultades para analizar un pensamiento lógico, un pensamiento simbólico, intuitivo, y asimismo las deficiencias con comprender el pasado, el presente o el futuro. Cabe resaltar que el 8% de los participantes de la muestra de control presentaron dificultades en el pensamiento lógico-matemático, como la realización de sumas y restas, teniendo en cuenta que a esta edad los niños están en primero y segundo de primaria. En la regulación emocional, la totalidad de los participantes, los niños afectados por este virus Zika, presentaron dificultades en la participación independiente para poder ejecutar cualquier estímulo o enmarcar esa afectación hacia los demás. Solamente tenían afecto, reconocían, era a la voz que todos los días oía, que era en ese caso la madre o la persona que estuviera con él las 24 horas del día. Sin embargo, el 8% de la muestra de control se evidencia la falta de confianza y la seguridad, teniendo en cuenta pues, que son niños que hasta ahora están adquiriendo todas esas habilidades emocionales y las están aprendiendo para poder expresarla posteriormente en esa interacción social. A nivel de comunicación social, la totalidad de los niños del grupo de estudio presentaron deficiencias funcionales para hablar. Eran niños que no pronunciaban, sino balbuceaban, y algunos de ellos solamente pronunciaban como a, pa, agua, y las otras palabras no podían tener frases complejas ni de 2 a 3 oraciones de la misma. Dentro del instrumento de la escala abreviada del desarrollo actualizada, los niños del estudio de corte están en estado de alerta. Eso quiere decir que su edad cronológica no va acorde a su edad madurativa y por ende pues tiene todo un proceso de su crecimiento y desarrollo de esas habilidades motoras, emocionales y demás afectadas. Mientras que en nivel de corte, los niños y las niñas están en un estado alto, quiere decir que su edad cronológica va acorde a su edad madurativa. Dentro del instrumento de la ficha de desempeño escolar, cabe resaltar que los 17 niños de la muestra de estudio no están escolarizados, nunca han asistido a un hogar del bienestar familiar, por lo menos. Entonces son niños que no se le aplicó este cuestionario solamente a la corte que tuvimos, que de los niños de primero y segundo primaria, donde la mayoría de ellos en las dimensiones están en un nivel alto y superior. Quiere decir que todas esas dimensiones, tanto corporales, cognitivas, comunicativas, religiosas, éticas y de componente social, van acorde a su edad. Como conclusión, se puede identificar que el grupo de estudio en las destrezas, en esa destreza es un factor crítico a considerar en la evaluación de la funcionalidad de esos niños, los cuales no se desarrollan adecuadamente según el contexto, el entorno y el ambiente donde se encuentra, según en el cual se puedan ejecutar diferentes roles. En ese caso, pues el rol de juego y escolar.
Durante esta etapa, los niños y las niñas comienzan a asistir a la escuela, encontrando un ambiente social, académico, estructurado. Sin embargo, pues se concluye que los niños con afectación de Zika no tuvieron la oportunidad o no están en sus capacidades para hacer una inclusión al menos educativa. Las destrezas que presentan los niños y niñas del grupo de control es de un desempeño alto superior y permite el desarrollo de todas esas competencias, habilidades y destrezas básicas para su aprendizaje. Las destrezas motoras y praxias sensoriales perceptuales, cognitivas y de regulación emocional permiten el desarrollo de todas esas habilidades básicas de las personas para poder actuar más adelante como una persona en una sociedad y de esa forma tener una interacción social acorde. Alguna referencia bibliográfica y las autoras María Alexandra Maya, terapeuta ocupacional, Denis Milena Cárdenas, bacterióloga y quien habla también, terapeuta ocupacional. Gracias. Bueno, agradecemos entonces a Viviana la presentación en nombre de su equipo, excelente manejo del tiempo, y invitamos entonces al profesor Diego. Tenemos entonces la ponencia Vigilancia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 en población militar activa de Colombia. La presentará entonces Diego Alberto Chacón Pinilla y pues hay otros miembros del grupo, Yuli Pérez, Carolina Oliveros y Camilo Andrés Correa de Colombia. Grupo de investigación en enfermedades tropicales del Ejército, GINETEC, Laboratorio de Referencia e Investigación, Dirección de Sanidad, Ejército. Bienvenido, Diego, lo escuchamos. Vale, muchas gracias. Aquí, dejar mi celular. Mira. Celular. Ay, gracias. Buenas tardes. Entonces les voy a explicar acá un poquito de qué consiste la vigilancia epidemiológica y cómo hemos manejado el COVID en ejército. Entonces acá pues más o menos un índice de las temáticas que vamos a tratar, generalidades de la vigilancia epidemiológica, cómo ocurrió la pandemia de COVID-19 a nivel de ejército, la efectividad de las vacunas y los resultados que encontramos tras la vigilancia. Entonces, la vigilancia epidemiológica consiste en la observación sistemática y continuada de la frecuencia, la distribución y los determinantes que causan enfermedades. Esto tiene varias acciones que generalmente acá solo pongo algunas pocas de ellas, como por ejemplo detectar cambios en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, investigar y controlar las enfermedades, planear programas de salud y asimismo evaluar las medidas de prevención y de control. Pues la enfermedad que nosotros estuvimos vigilando durante estos últimos años pues fue el coronavirus. En particular, la pandemia de COVID-19 inició a inicios de 2020 cuando a Bogotá llegó el primer caso importado de una chica de Milán, Italia, con 19 años. Y a partir de esa fecha, pues esto comenzó a escalar cada vez más. Para la fecha de corte de junio del 2023, que fue la última fecha en que el Instituto Nacional de Salud publicó datos, se estima que en Colombia hay más de 6 millones de contagiados por COVID, bueno, hubo más de 6 millones de contagios por COVID, perdón. De eso la gran mayoría se recuperó y la mortalidad en total a nivel nacional fue de 142.000 pacientes, bueno, casi que 143.000 pacientes. Vale la pena resaltar que la mortalidad pues no era homogénea en las sociedades, prácticamente que el grupo poblacional que más está expuesto a morirse pues correspondía a las personas por encima de los 80 años. Como vemos acá, una persona que tenía 80 años y padecía COVID tenía probabilidad de supervivencia del 60%, las cuales mejoraban un poco si era hospitalizado a un 68%. Sin embargo, pues esto fue un estudio de 2020 de Malagón y Rojas. Posiblemente estos datos han cambiado un poquito después de que siguió avanzando la pandemia. Y bueno, acá está el causante de la enfermedad de coronavirus 19, es el virus del SARS-CoV-2 de síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2.
Es un virus que tiene más o menos una forma de coronita, como la corona radiata del Sol, entonces ahí pues lo pueden observar. Y es un virus pues que tiene un genoma relativamente grande para su tamaño. Pero no nos vamos a enfocar en esas generalidades genéticas, podemos continuar al siguiente. ¿Cómo se trató de controlar la pandemia a nivel nacional? O bueno, ¿cómo se controló? Pues con varias metodologías que creo que todos estuvimos expuestos y las sufrimos. Si una persona padecía el COVID, pues era aislada por un intervalo de tiempo. Aparte de eso, se practicaba el distanciamiento social, las cuarentenas. Y bueno, aparte de eso, se seguían las personas con las que un contagiado estuvo contactado y se consideraba pues necesario que se aislaran esas personas por unos días. Pero aparte de estas estrategias, digamos, ¿cómo decir?, de control poblacional, de cómo las personas tenían que actuar, también se buscó la inmunidad poblacional. Y para la inmunidad poblacional, pues esto fue una carrera prácticamente que de generación de vacunas, y en menos de 2 años se produjeron más de 20 vacunas a nivel global. Si no estoy mal, como unas 24 o 25, y esas 20 vacunas que les pongo acá, únicamente 11 fueron aprobadas por la Agencia de Medicina Europea, la EMA, y por la Organización Mundial de la Salud. De estas vacunas, a Colombia se trajeron prácticamente que 4 o 5, ahorita lo vamos a revisar, y el Plan Nacional de Vacunación pues buscaba disminuir el avance de la enfermedad, así como controlar la morbilidad de esta y la mortalidad de la misma. Para esto, pues el país adquirió 88 millones de dosis, que pues, se dieron en varias etapas de vacunación. La primera etapa comenzó el 17 de enero de 2021, me faltó poner ahí el año, y la última etapa inició el 17 de julio de ese mismo año. Asimismo, ese mismo año, en el mismo 2021, a partir del 29 de noviembre, comenzaron las etapas de refuerzo, porque pues se comenzó a plantear que tal vez 1 o 2 vacunas no eran suficientes para protegernos con la evolución del virus. La próxima. ¿Cómo se mide entonces la efectividad de las vacunas? Pues hay 2 maneras, una es pues digamos por los medios de laboratorio, los prácticos que se hacen ya para ver si la vacuna es segura, pero vamos a enfocar principalmente en la efectividad. La efectividad corresponde a qué tanto la vacuna protege en el mundo real. Y esto pues en términos generales la idea es comparar a nivel poblacional cómo han disminuido los casos de personas enfermas, y así de personas contagiadas y de personas que mueren, antes y después de que se comiencen a aplicar vacunas. Eso es un poquito complicado porque toca tener datos extremadamente grandes y toca manipular una gran cantidad de datos. Sin embargo, pues es digamos que la estadística más fiable que se puede emplear. Aparte de eso, una metodología un poquito más directa es verificar si las vacunas son capaces de producir anticuerpos. Entonces acá voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es un anticuerpo? Los antígenos y los anticuerpos son moléculas que tal vez todos ustedes estuvieron familiarizados un poquito durante la pandemia, en particular por las pruebas para detectar si uno tenía COVID. La prueba de antígenos, o bueno, los antígenos, son moléculas del virus que lo que hacen es que generan que el cuerpo humano responda y ataque. Entonces acá vemos que las moléculas del virus pues son las primeras en llegar al organismo, porque son los antígenos los que están desencadenando la respuesta en el humano. Esta respuesta, si en una persona saludable, una persona que puede luchar contra el coronavirus, dura más o menos de 3 a aproximadamente unos 7 días, y posteriormente a eso, pues una persona saludable es capaz de destruir al coronavirus y en principio los antígenos van a comenzar a desaparecer y no pueden ser detectados. Es por eso que las pruebas de antígenos tienen que ser utilizadas únicamente durante los primeros días de infección, cuando las personas están comenzando a desarrollar los síntomas. A medida que el virus comienza a atacar a las personas y a medida que los antígenos comienzan a hacer que el cuerpo responda al coronavirus, el cuerpo responde produciendo anticuerpos. Y los anticuerpos son moléculas del sistema inmune que están encargados de atacar y destruir a estas partículas virales. Los primeros anticuerpos en surgir durante la respuesta inmune son estos anticuerpos todo grandotes, se conocen como las inmunoglobulinas M. Y son las primeras moléculas que atacan al coronavirus y son las primeras en bajar las titulaciones de este parásito viral. Estas más o menos perduran entre unos 7 días hasta los 35 días después de la infección, comienzan a disminuir con el tiempo. Pero aparte de eso,
la respuesta inmune también produce las inmunoglobulinas G. Las inmunoglobulinas G, como vemos acá, surgen más o menos a partir del día 14. Y la idea es que estas inmunoglobulinas son los anticuerpos de memoria, son los que van a permanecer en el tiempo. Entonces lo que nosotros queríamos revisar era identificar más o menos cómo estos anticuerpos están siendo producidos por las vacunas. La efectividad de los anticuerpos en las poblaciones, tras la vacunación, ya se ha hablado por otros autores, en particular por Ward en 2022, un estudio que se hizo en Inglaterra, más o menos con unas 70.000 personas. Ellos identificaron que no todas las vacunas funcionan igual, hay unas vacunas mejores que otras. En particular en Inglaterra, para esta época, se utilizaban las vacunas de Oxford AstraZeneca, la vacuna de Pfizer y otras vacunas que no son especificadas en el estudio. Y lo que encuentran es que la vacuna BioNTech de Pfizer produce más anticuerpos y los anticuerpos son detectados a mayor tiempo que las vacunas de AstraZeneca. Entonces, para Inglaterra, al menos la vacuna de AstraZeneca es un poquito inferior a la vacuna de Pfizer. Pero aparte se encontraron otras particularidades, y es que la producción de anticuerpos tras la vacunación no solo dependía de las vacunas, sino también de diferentes variables de los individuos. Por ejemplo, la edad, bastante importante. Las personas jóvenes tienen una respuesta inmune bastante buena y por lo tanto, tras la vacunación van a producir anticuerpos por un tiempo prolongado. Sin embargo, cuando las personas comienzan a envejecer, esos anticuerpos son cada vez más difíciles de detectar. Y bueno, incluso llegamos a que las personas de 74 años son los que tienen una respuesta inmune más baja tras la vacunación. No solo eso, también se encuentra que hay una pequeña diferencia en el sexo. En el caso de Inglaterra, vemos que las mujeres tienen una mejor respuesta inmune que los hombres. La rayita es el punto de comparación de las mujeres y los punticos abajo nos están diciendo que los hombres tienen un poquito menos de anticuerpos tras la vacunación. Y bueno, otra cosa particular es que no solo la vacuna importa para la producción de anticuerpos, no solo la edad de grupo y tampoco el género, sino que también la adiposidad, qué tan obesas son las personas. Entre mayor adiposidad, si las personas son con sobrepeso o ya hablamos de obesidad mórbida, ya bastante grande, pues tienen una menor tasa de respuesta a la hora de producir anticuerpos tras la vacunación. Y bueno, ¿cómo funcionó la vacunación en Colombia? Y bueno, en particular en el ejército. En el ejército se siguieron los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación. Primero comenzaron a vacunarse a las personas que tenían contacto con el coronavirus, al personal de salud que trabajaba con coronavirus. Aparte de eso, se comenzó a priorizar al personal militar pues, de mayor edad y también a los beneficiarios de subsistema de salud que tuvieran comorbilidades como por ejemplo SIDA, diabetes y cánceres, si mal no recuerdo. Y posteriormente, en la etapa 3 de vacunación, se comenzaron a priorizar la vacunación de los militares, porque pues como es una población de control poblacional, de defensa del territorio, pues tienen que ser priorizados para la vacunación. Y de hecho, pues vamos a ver ahorita que fue una de las poblaciones que más rápido alcanzó la inmunidad de rebaño comparado con la población general del país. Esta vacunación pues tenía que ser con el consentimiento informado de los pacientes, cada uno se les informó qué vacuna iba a recibir y aparte de eso pues firmaban que estaban de acuerdo con su vacunación. Y el ejército empleó estas 5 vacunas. La vacuna CHAO-DX, bueno, no así los nombres porque son muy complicados. La vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Janssen, de Moderna, de Pfizer y Sinovac. Cada una pues tiene una plataforma de funcionamiento diferente. Eso no nos interesa tanto para este estudio pues porque es un poquito largo. Pero aparte de eso, estas vacunas se diferencian en el número de dosis que requieren para su inmunogenicidad. Vemos que que Janssen solo requiere una dosis, mientras que las otras 2. Y al final la vacunación a nivel nacional de los militares dependió de la capacidad de refrigeración de las vacunas. En las zonas remotas tocaba vacunarlos con vacunas que no requerían refrigeración, así que Pfizer y Moderna prácticamente que se aplicaron en las ciudades principales. Vamos a la siguiente. Mientras que las otras vacunas en los territorios más aislados. Un estudio que hicimos en el laboratorio, encontramos que algo particular del ejército es que sufren bastante de COVID, les da bastante COVID. Y como discuten los autores de este artículo, pues el grupo también de investigación, posiblemente sean las condiciones de hacinamiento en las que suelen vivir los soldados. Sin embargo, pese a que les dé tanto COVID, y pues aparte de eso, a las vacunaciones que tienen,
es una población que tiene una tasa de mortalidad bastante baja. Es una población saludable, vacunada, que no se está muriendo por el COVID, pese a que sean tan infectados. Y acá vemos que las zonas en las que más contagios hubo, pues fue prácticamente que en Bogotá, en Antioquia y Cundinamarca, prácticamente que en Nilo y Tolemaida fue donde más contagios hubo. Pero nuevamente, población joven vacunada que se contagiaba por el virus, pero que no estaba padeciendo sus secuelas. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, pues queríamos identificar cómo funcionaba la respuesta inmune de los soldados en el ejército y tratar de identificar cuáles eran los factores tanto del esquema de vacunación, así como factores individuales y la estructura jerárquica del ejército, perdón, para identificar cómo estaban produciendo anticuerpos tras la vacunación. Vamos a la otra, por favor. Y para esto, pues hicimos un estudio de vigilancia de anticuerpos mediante pruebas serológicas. Hablábamos con los soldados que eran vacunados en campo y así como en la ciudad. Se les pedía el consentimiento informado. Es una población subordinada, sin embargo, pues si ellos querían participar en el estudio, pues estaba a su voluntad. Nadie fue obligado a realizar este tipo de estudio. Aparte de eso, de tener las pruebas serológicas para identificar los anticuerpos, se hizo una búsqueda masiva de las vacunas que fueron aplicadas y aparte de eso identificamos las variables demográficas de los individuos, como el sexo, la edad y el rango del ejército en el que ellos estaban presentes. Acá tenemos la prueba serológica, se saca un poquito de sangre, se pone en un tubito y acá tenemos diferentes respuestas. Positivo para anticuerpo IgM, positivo para anticuerpo IgG o positivo para ambos anticuerpos. Una vez teníamos esta base de anticuerpos, hicimos varios estudios estadísticos, tanto pruebas univariadas como multivariadas, para poder comprender qué es lo que estaba afectando a la población. Los criterios de inclusión pues, fueron soldados entre los 18 y 52 años, ya fueran alumnos de las diferentes escuelas del ejército, ya fueran soldados profesionales, soldados regulares, oficiales o suboficiales. Asimismo, no nos importó si eran mujeres u hombres, lo importante es que pertenecían a las Fuerzas Armadas. Y bueno, aparte de eso, teníamos que esperar a que pasaran 5 días tras que fueran aplicadas las vacunas para que el cuerpo alcanzara a generar la respuesta inmune y que pudieran ser detectados los anticuerpos. Aparte de eso, pues evitamos trabajar con personas que hubieran dado positivo para COVID-19 después de haber recibido las vacunas, pues para evitar tal vez un poquito, para reducir un poquito la variación de información que estábamos analizando. Las consideraciones éticas de este estudio, pues primero que todo, este estudio está regido bajo el Acuerdo 054, en el cual se fijan las políticas de investigación científica y desarrollo tecnológico en el sistema de salud de los militares, de las fuerzas militares, perdón. Y aparte, pues si revisamos las consideraciones éticas de Helsinki, es un estudio de riesgo mínimo, porque únicamente estamos sacando un poquito de sangre de los militares, menos de 450 mililitros, y nuevamente esto es completamente voluntario, se les explican los objetivos del estudio, se les explican qué se va a hacer con los resultados que se van a publicar y nuevamente todo esto es anónimo pues para mantener la identidad secreta de los usuarios. Los resultados pues encontramos en total, logramos concordar una base de datos de 1.601 militares activos, 1.526 hombres, 75 mujeres con diferentes esquemas de vacunación. La gran mayoría tenían esquemas de 2 dosis, como vemos acá, estos 712 y estos 84. Perdón, acá me confundí. Se emplearon en total 2.914 vacunas a nivel de ejército. Entonces, para este grupo tan pequeño, se usaron muchas vacunas. En total encontramos 41 esquemas de vacunación completamente diferentes, los cuales nos habla que hubo mucha heterogeneidad en cómo fueron vacunados. Se llevaron a cabo 712 esquemas completos de dos dosis. Debes tener, por ejemplo, 2 vacunas de Sinovac o 2 de Pfizer. 392 esquemas de una sola dosis completos, es decir, se vacunaron con Janssen. Y aparte de eso, tuvimos esquemas de refuerzo. Acá tenemos Janssen con algunas dosis de refuerzo. Y acá tenemos esquemas vacunales mixtos con dosis de refuerzo. Y bueno, aparte de eso, logramos encontrar que la adherencia a la vacunación, es decir, que tanto las personas estaban continuando con sus esquemas de vacunación, pues fue relativamente variable. Los alumnos, oficiales, suboficiales y soldados profesionales
tienen una adherencia aproximadamente superior al 90%, al 93%, 96%, depende de la población. Sin embargo, los soldados regulares fueron los que menos adherencia tuvieron a la vacunación. Prácticamente que 88% se adherió a la vacunación y el 10% desistió. La siguiente. Y acá tenemos algunos datos particulares respecto a la estructura del estudio, la edad de los diferentes grupos, y lo que encontramos particular es que las vacunas menos efectivas, como vayamos a revisar, corresponden a Sinovac y a Janssen. Acá vemos que Janssen, una sola dosis, fue de las que menos positividad tuvo, es decir, la que menos respuesta a anticuerpos produjo, así como 2 vacunas de Sinovac. Esto pues es bastante curioso, ¿no? Tener más vacuna no significa tener una mayor protección. Acá lo que toca mirar es qué vacunas se está empleando y en qué momento se está empleando. Los que más fueron vacunados con Janssen con Sinovac, fueron los suboficiales y asimismo fueron los oficiales. Los que más fueron vacunados con AstraZeneca fueron los alumnos. Y bueno, los que más fueron vacunados, los soldados regulares, son los que más recibieron dosis de Janssen. Esto permitió que el ejército lograra al menos completar las dosis rápidamente utilizando la vacuna de Janssen. Una vacuna permitió vacunar y completar el esquema de la gran mayoría de los soldados. Y esto pues permitió al menos que la positividad del ejército fuera tan elevada. Sin embargo, la positividad total, 98%, esto es extremadamente alto, es de las positividades más altas que se han visto en estudios. Generalmente hablamos de positividades de producción de anticuerpos en diferentes estudios, alrededor del 90 al 92%. Acá estamos hablando del 98%. Así que fue bastante exitoso la vacunación. Y bueno, ¿a qué se vieron los factores? Como les decía, la vacuna de Janssen y la vacuna de Sinovac fueron un poquito inferiores a las otras vacunas. Aparte de eso, la población que tuvo menor efecto la vacunación fueron los soldados regulares. Y bueno, adicionalmente, algo con la edad, las personas de 44 años también tuvieron una respuesta un poquito más baja. Entonces nos fue bastante bien, la positividad fue extremadamente alta, posiblemente porque es una población joven y saludable, con triglicéridos bajos, porque los ponemos a hacer bastante ejercicio. Aparte de eso, encontramos que hay diferencias en las vacunas, hay unas vacunas mejores que otras. No es importante tanto el esquema de vacunas que se emplea, lo importante es que la persona esté vacunada. Y si hay pequeñas diferencias, en particular con la última vacuna aplicada. Sinovac es un poquito inferior a las otras y Janssen otro poquitico. Sin embargo, son vacunas que están garantizando que el personal esté vacunado. Lo que nos parece bastante particular es por qué motivo los soldados regulares tuvieron tan baja positividad. Varias posibilidades. Uno, la mayor tasa de deserción de la vacunación. Fueron los que más, en proporción, los que menos se vacunaron comparados con nosotros. Pero aparte de eso, es una población que puede que tenga actitudes antivacunas, tal vez no les interese vacunarse. Si no me mató una bala, no me va a matar un virus. Pero aparte de eso, puede que sea por problemas logísticos. Pues esas personas como están en el monte, tal vez sea un poquito complicado llevar las vacunas allá para poder completar sus dosis. Pero hay otra posibilidad que me gustaría a mí analizar más adelante, y es cómo el estrés del combate puede que esté afectando a estos soldados. Mientras que los otros militares, los otros rangos que hemos visto tienen estrés, academia, acá social, política y todo eso, esos están expuestos al combate, están haciendo patrullajes. Yo creía que estos tienen un poquito más de estrés que los otros soldados, y tal vez por eso su positividad sea un poquito más baja. Consideraciones finales, bueno, no es una prueba perfecta la prueba de anticuerpos, tal vez sea bueno incluir algún tipo de análisis que nos permita superar los porcentajes de sensibilidad del estudio, y asimismo pues también es necesario identificar cómo estas vacunas están afectando a la mortalidad total de la población y qué tanto la están protegiendo ya a nivel un poquito más macro. Listo, acá solo fue una pequeña submuestra de 1.600 soldados. Bueno, eso es todo, no puedo contarles mucho más y me tocó correr un poquito por el tiempo, pero preguntas, cualquier cosa, pues más adelante las podemos resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos entonces con la tercera ponencia. Estrategias para la evaluación del riesgo y medidas de mitigación en la atención de pacientes COVID-19
por personal sanitario, experiencia de aprendizaje en un equipo interdisciplinario de salud. A cargo entonces de la profesora Carola Andrea Méndez Leguizamón y el profesor José Ricardo Urrego Novoa Colombia, del programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Bueno, bienvenidos. Como hemos estado muy bien con el tiempo, pues entonces vamos a dejar las preguntas ahora cuando termine esta exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, bienvenidos a la presentación y muchas gracias. Entonces es un trabajo que se tituló Estrategias para la evaluación del riesgo y medidas de mitigación en la atención de pacientes COVID-19 por personal sanitario, una experiencia de aprendizaje en un equipo interdisciplinario de salud. Bueno, aquí tenemos el desarrollo que vamos a hacer el día de hoy. Siguiente. Bueno, entonces, si quieren. Bueno, muy buenas tardes. Cuando nosotros empezamos el desarrollo del proyecto, lo primero que nosotros tuvimos que contextualizarnos era en el riesgo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que a nivel general, un riesgo es una posibilidad de que ocurra algo. Y ese algo, que puede ser un contratiempo o una desgracia, le puede pasar a alguien y le va a ocasionar muy probablemente algo que va a sufrir o que va a sufrir un perjuicio o en últimas un daño. En ese orden de ideas, nosotros nos centramos en el riesgo en salud. Y cuando nosotros hablamos del riesgo en salud, como lo decía anteriormente el doctor que nos antecedió, pues hay muchas situaciones. Nosotros nos interesó conocer un poco qué pasaba con ese personal sanitario que atendía en esta situación de COVID que se disparó en el año 2020 en los hospitales. Entonces fueron los primeros que recibieron los pacientes. Muchos de ellos no sabían que tenían COVID porque no se conocía muy bien la casuística. Entonces, para nosotros, el riesgo en salud nos interesó mucho desde el punto de vista de la investigación y nos damos cuenta que el riesgo en salud depende de otros riesgos también. Y esos riesgos, por ejemplo, tienen que ver con características de los afiliados, es decir, las características demográficas de la población, el riesgo operativo del asegurador en salud como tal, y sobre todo cuando tiene que ver con aseguramiento de población y no hay recursos. El riesgo operativo del prestador, que tiene que ver con la prestación del servicio, y ahí va involucrado algo que se llama el riesgo clínico, que es dado básicamente en protección para el paciente, y por eso hoy hablamos en las instituciones prestadoras de salud de la seguridad del paciente. Por otra parte, tenemos un factor que son las fallas de mercado en salud, y esas fallas de mercado en salud pues vienen básicamente mediadas por la tecnología que de una u otra manera puede tener problemas de acceso. Y en el marco completo del sistema de salud tenemos riesgos financieros que afectan como tal todo el mercado completo en prestación de servicios. Y hay un concepto también que tiene que ver con la salud actuarial y que tiene que ver con la caracterización técnica operativa de todo el proceso dentro de un marco de prestación de servicios. Todo eso afecta el riesgo en salud. Entonces, de ahí parte un punto de inicio de lo que nosotros decidimos trabajar. Esta es básicamente un boletín, el 135 del 5 de julio de 2022, la fuente es el Instituto Nacional de Salud, donde en el caso específico de salud había en ese momento 81.247 casos de contagio evidenciados y a esa misma fecha se identificaron 355 fallecimientos. ¿Qué características tenían esos fallecimientos? Que de una u otra manera se presentaban en personal que estaba directamente vinculado como tal en la prestación de servicios y con una alta tasa de recuperación de 80.841. COVID-19 tenía una morbilidad muy alta más una letalidad muy baja. Eso fue lo que caracterizó básicamente esta patología. Y en aislamiento prácticamente de tipo asintomático se tuvieron 3.070. Esta es un comportamiento de la población que se presenta dentro de las instituciones
que tuvieron personas contagiadas. ¿Quiénes fueron las personas o profesiones que más se contagiaron? Vemos que fueron los auxiliares de enfermería, que de una u otra manera nos explican el contacto directo que tenían con estos pacientes. Le sigue la medicina y otras profesiones como tal, la enfermería, y si nosotros nos encontramos evaluando estas 4 primeras, ahí también encontramos los administrativos. Y esos administrativos nos referimos a personas que hacen parte del acompañamiento de la prestación de servicios, los servicios de facturación, los servicios de apoyo de las diferentes partes del hospital. Este es básicamente un comportamiento en el tiempo a esa fecha, donde nos dicen, bueno, ¿y de dónde puede provenir ese contagio de COVID-19? Entonces, nos damos cuenta que en este caso particular, un gran porcentaje en personal de salud estaba vinculado con la prestación de los servicios, porque había otros casos como contagio en comunidad, casos importados como tal, pero por lo menos en profesionales de la salud estaba relacionado con la prestación como tal. Doctora Carol. Bueno, entonces nosotros nos interesó, ¿cierto? Desde la investigación que propusimos es, bueno, ¿cómo vamos a cuantificar el riesgo, ¿cierto? Como una manera de poder establecer una estrategia o establecer las estrategias para que ese personal de salud mitigara en cierta parte el riesgo de contagiarse por el virus de COVID-19. Entonces nosotros decidimos utilizar una metodología de cuantificación del riesgo, que es la metodología ANFE, ¿sí? Este proyecto se desarrolló en 3 instituciones de salud acá en Bogotá, ¿sí? Una de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. Nos interesaba medir, de acuerdo a la complejidad de los servicios de salud, pues cómo era el comportamiento del contagio, ¿sí? Entonces, la metodología ANFE lo que buscamos era cuantificar de alguna manera esa probabilidad de contagio en el personal de salud, no en los pacientes, porque los pacientes pues finalmente ya presentaban la sintomatología o estaban contagiados, pero era el personal de salud en el que en ese momento pues tenía la responsabilidad de atender los pacientes y de solucionar de alguna manera la problemática en salud que se presentaba. Entonces, la metodología ANFE pues es una herramienta que se utiliza en muchos campos, ¿sí? Que es preventiva y que lo que busca es de alguna manera identificar cuáles serían esos posibles fallos dentro del servicio de atención en salud. Entonces, pues identifica las fallas, prioriza esas fallas porque lo que hacemos es calificarlas y después de que las priorizamos, pues establecemos las estrategias a mejorar. Siguiente. Entonces aquí nosotros les vamos a presentar, ¿sí? Cómo hicimos para que el personal de salud, ¿sí? Que estaba inmerso en todo lo que tenía que ver con la atención, ¿sí? Pues de alguna manera entendiera cuál era la importancia de calificar ese riesgo, ¿cierto? Que está en manos de ellos. Nosotros fuimos un apoyo en que ellos trataran de identificar cuáles eran las actividades que les estaban causando mayor riesgo de contagio, ¿sí? Entonces les contamos algunas, a pesar de que nos recalcaban muchísimo, ¿sí? Que el uso de los elementos de bioseguridad era muy importante, ¿sí? Uno encontraba que el personal de salud estaba tan cansado que muchas veces olvidaba utilizar los elementos de protección personal, ¿sí? Y que tuvieron que colocar personas que eran vigías, ¿sí? Que se dedicaban únicamente y exclusivamente a pasar por los servicios y a decirle al personal de salud que tenía que utilizar adecuadamente sus elementos de protección personal. Entonces vamos a ver las estrategias que utilizamos con ellos para que nos entendieran. Entonces aquí tenemos un primer video. ¡Ay! Ese. Entonces este trabajo lo desarrollamos con los estudiantes del programa de química farmacéutica. ¿No se escucha? ¿Quieres adelántalo un poquito, porfa?
vamos como a la mitad. La idea es que puedan ver que se utilizaron estrategias educativas, ¿cierto?, para tener aprendizaje interactivo en el personal de salud, pero pues ese personal de salud estaba inmerso en la atención, por lo tanto no tenía el tiempo de capacitarse, y nosotros pues lo que hicimos fue crear estrategias muy rápidas y muy cortas que les ayudaran a identificar la problemática que tenían. Si quieres, córrelo un poquito en la primera parte. ¿Sí? Ahí, dale ahí. Ahí está bien. Si quieres, ahí está bien. Entonces, como ustedes ven ahí, ¿sí?, lo que hicimos fue explicar rápidamente, ¿sí?, cómo iban a identificar los fallos, de qué manera lo tenían que hacer, y a través de los ejemplos y los videos, pues capacitamos al personal de salud de las 3 instituciones que participaron con nosotros en el estudio. Si quieres, vamos al siguiente video, por favor. Si quieres, el que dice Quiz Show, ese. Entonces, esta fue otra estrategia que utilizamos en las instituciones, y era contarles que era a través de un juego, el COVID-19, cómo se transmitía, porque a pesar de que en los noticieros y en los medios de comunicación, pues había mucha información, a veces el personal de salud estaba tan inmerso en la prestación del servicio que no lograba encontrar pues como aquellas causas del contagio, ¿sí? Y pues tratamos de hacerlo un poco más amigable para ellos, ¿sí?, que pudiera ser algo que por lo menos pues llamara su atención. Entonces, si quieres, pongamos. Era un juego que tenían que desarrollar, y pues, con la lectura que tenían que hacer, pues ellos después tenían que contestarse las preguntas, se pasaba por todos los televisores de las instituciones, y fue una manera que pudimos encontrar para que ellos efectivamente conocieran de qué se trataba el COVID-19. Listo, si quieres ahí, por favor. Entonces, pues ahí vemos, ¿sí?, que este tipo de herramientas pues son útiles, y que desde la academia nosotros tratamos de contribuir de alguna manera en poder identificar y cuantificar el riesgo, y por lo menos minimizarles de alguna manera el riesgo de contagio que teníamos, ¿sí? Y luego de que nosotros hicimos la cuantificación del riesgo, identificamos cuáles eran aquellas actividades que generaban problemas, realizamos una estrategia de mejoramiento a través de una matriz 5WH, una matriz de 5 por qué, donde pues establecimos cuáles eran las estrategias a utilizar
para minimización del riesgo. Pero tuvimos que enseñarles pues qué era la matriz 5W2H y cómo hacer para que fuera efectiva. Entonces lo utilizamos a través de otro video. Si quieres, córrelo a la mitad, por favor. Esta investigación, pues participaron casi 20 estudiantes del programa de química farmacéutica, que estuvimos inmersos, que tuvimos que estar en las instituciones de salud, pues participando activamente en las acciones de mitigación de riesgo. ¿Sí? Y la forma como se debe trasladar los pacientes, haciendo una demostración detallada sobre sus partes y cómo se deben utilizar. Para este proceso se realizará un diagrama de Gantt, el cual lo explicaremos más adelante. Dentro de la evidencia de esta actividad se dejará un registro de asistencia a estas capacitaciones y participación en los ejercicios de demostración para que los temas queden bien claros. Como recurso, se harán capacitaciones que las hará personal con conocimientos sobre desinfectantes y limpiezas en áreas hospitalarias, utilizando como recursos presentaciones, videos, folletos y manuales o todo aquello que permita. Entonces, pues de esa manera el personal entendió lo que tenía que hacer y se establecieron los planes de mejoramiento en las 3 instituciones, baja, mediana y alta complejidad, con las cuales trabajamos en Bogotá. Bueno, desarrollo metodológico, pues lo que hicimos fue conformar un grupo interdisciplinario, ¿sí?, que nos ayudara a identificar el riesgo, ¿sí?, y las estrategias de mejoramiento, ¿sí? Seleccionamos algunos servicios de atención en salud, ¿sí?, en este caso los servicios de unidades de cuidado intensivo, atención a urgencias, donde más se presentó, ¿sí?, pues el contagio del personal sanitario, ¿sí? Identificamos las fallas, cuantificamos el riesgo de manera en una escala cuantitativa, elaboramos la matriz y finalmente pues establecimos a través de mapas de calor cuáles eran aquellos servicios donde teníamos más riesgo de contagio en el personal sanitario. Entonces aquí les vamos a mostrar solamente un ejemplo de cuál fue una de esas matrices. El que está en Excel, por favor. Entonces, estos fueron los instrumentos que se diseñaron y que se utilizaron, ¿sí? No, la idea no es verlo a profundidad, es que ustedes vean que fue un trabajo muy largo, que empezamos a identificar todas las actividades que hacían, por ejemplo, en el triage de urgencias, cada uno de los funcionarios, y cada uno de ellos empezó a identificar las actividades que le generaban riesgo, ¿sí? Y de esa manera les establecimos una puntuación. A través de esa puntuación, pues establecimos cuáles eran las actividades que tienen mayor riesgo de contagio en el personal, y sobre esas actividades fueron las que trabajamos dentro de la institución. Listo, siguiente. Bien, ya para finalizar, esto es básicamente lo que quedó de este proyecto. Había una cosa que encontrábamos en las instituciones, era que muchas veces tratar de identificar modos de fallo, las personas que estaban trabajando con nosotros lo entendían en un primer momento como una causa punitiva. Entonces decían, yo estoy cometiendo un error, esto me puede acarrear algún tipo de sanción. Por eso se hizo esta serie de trabajos mancomunados con ellos, de mucho acompañamiento con esta formación, y luego que nosotros hicimos la cuantificación del riesgo, se establecieron alrededor de 14 estrategias de talento humano que pasaban desde la formación, desde la capacitación y una serie de actividades dadas hacia la prevención que permitieron que se fuesen implementando en los hospitales. También se encontraron actividades en infraestructura en los servicios y en dotación, y si nos damos cuenta, pues lo que nosotros encontramos era que en los hospitales siempre había como una situación, es que no hay elementos de protección, pero resulta que muchas de las actividades de mayor estrategia tenían que ver era con el talento humano como tal. Esto es básicamente luego las intervenciones que se hicieron dentro de los profesionales. Como les decíamos, se presentaron más actividades o estrategias en talento humano. Aquí aplicamos una metodología que se denomina FAST,
que es para desarrollo de intervenciones en salud y educación para personal adulto. Entonces, aquí tenemos situaciones en enfermería, los médicos y personal de servicios generales, personal administrativo, que eran los que presentaban mayor características de contagio. Lo que estamos encontrando en estos diagramas es, empezamos a evaluar cómo podíamos llegar a este tipo de personal y se hizo un encuentro con ellos y la mayoría se vincularon mucho más hacia sectores que tenían que ver con conferencias, con medios visuales, con medios impresos, que lo pudieran llevar así fuese en un celular y pudiesen compartir. Por eso de ahí nace ese juego para ir conociendo un poco más el COVID. En el personal médico les interesaba muchísimo más las conferencias y algunos medios digitales como tal. Y en el caso del personal que tenía que ver con partes administrativas, estaban mucho más interesados hacia las conferencias y hacia los medios sonoros. Por eso y por esa causa fue que se estableció, por lo menos para dejar en las instituciones, estas herramientas que luego posteriormente fueron socializadas en cada institución. Estas son un par de publicaciones de que hicimos nosotros como grupo. Vale la pena aclarar que este trabajo lo hicimos entre equipos de salud, entre enfermería y química farmacéutica. Esto fue un trabajo que se publicó en Biomédica, riesgo asistencial frente a SARS-CoV-2, y allí se cuenta cómo fue todo este proceso. Y el otro que se generó fue la generación de las CAPS, de los conocimientos, las actitudes y las prácticas que tenían el personal que estaba en contacto con paciente sospechoso o contagiado por COVID. Este trabajo pues lo estamos presentando la doctora Carol Andrea Méndez y quien les habla, José Orrego. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes. Abriríamos ahora como un espacio para la conversación. Están ustedes. No sé si tenemos preguntas, Andrés. ¿Será que tenemos preguntas en el chat de quienes están allí vinculados? Tenemos felicitaciones. Ok, pero no tenemos preguntas. Bueno, pues no sé si quieren intercambiar algunas ideas, dado que hay, bueno, han sido dos miradas. Ah, perfecto, bueno. Giselle, entonces te escuchamos. ¿Tiene el micrófono cerrado, Giselle? La señora Giselle puede habilitar el micrófono, la convertimos como moderadora para que pueda participar y si no, entonces que por favor nos escriba la pregunta por el chat. Ya tiene habilitado el micrófono, sin embargo no te escuchamos todavía. Pareciera que está como, porque tiene el micrófono habilitado, está tratando de comunicarse, pero no la escuchamos. Bueno, mientras tanto, no sé si quieren compartir algunas ideas mientras.
yo tenía una inquietud con respecto a la inclusión de la población para el ejercicio que hicieron de evaluar el riesgo en personal sanitario. Ustedes, pues digamos, nosotros somos asistenciales también, pero desde el diagnóstico, trabajamos en un laboratorio de diagnóstico y digamos, durante la pandemia apoyamos el diagnóstico de SARS-CoV-2 por PCR, antígeno, y el personal que hacía diagnóstico en los laboratorios de todo el país, pues también estaba en riesgo de infectarse, no por el contacto directo con un paciente, sino con la muestra del paciente, que pues en términos de concentración, pues está ahí. Viene en el medio de transporte viral casi que pura la muestra para uno manipularla y procesarla. Sin embargo, cuando nosotros veíamos los estadísticos de la página del Instituto Nacional de Salud de cómo se infectaba el personal sanitario, encontrábamos que las personas de laboratorios se infectaban a una tasa menor que los que estaban en los hospitales directamente con los pacientes. Pero aún así también analizábamos que la mayoría del personal sanitario se infectaba era de forma comunitaria, o sea, no en su servicio, prestando su servicio, sino que cuando se quitaba la bata, cuando salía del hospital o cuando salía del laboratorio, ahí en la calle se infectaba o en sus casas. Entonces, ahí como ese factor de infección comunitaria, ustedes lo tuvieron en cuenta en el estudio. O sea, segunda esa y primera porque no incluyeron población que hacía diagnóstico. Bueno, muchas gracias. Ya les llevo el micrófono. Gracias. Bueno, la investigación fue completamente abierta. Es decir, no hubo criterios ni de inclusión ni de exclusión en el personal que participaba. En cada una de las instituciones hospitalarias, el ingreso fue para desarrollar el proyecto a través de la reunión con el cuerpo médico de la institución y allí lo que se evidenciaba era las características que había. ¿Qué encontramos en los hospitales? Tenían unos registros internos del comportamiento de COVID-19 en cuanto a contagio. Y ese fue el punto de partida que se tuvo para ingresar absolutamente a todo el personal. Entonces, dentro de este personal se vincularon auxiliares de enfermería, personal administrativo, médicos prescriptores que estaban allí, que atendían a los pacientes, y también hubo una parte de personas que eran de cuerpo administrativo, pero que estaban vinculadas dentro de la institución. Entonces fue completamente abierta, por eso es que si vemos el video, no hace un énfasis en ningún tipo de profesional como tal, sino que es de tipo general. Eso es como la primera parte. La segunda parte, indiscutiblemente, en la medida que fueron transcurriendo los días, el comportamiento se fue evidenciando. Muchos de los contagios fueron en comunidad y esos contagios en comunidad ocasionaron que se presentaran mucha personal que quedó incapacitado para atender en los servicios. Sin embargo, dentro de los servicios con una encuesta CAP, conocimientos, actitudes y prácticas, porque fue otro instrumento que se aplicó desde enfermería, sí se identificaron unas falencias muy terribles en cuanto al conocimiento propiamente dicho del COVID. Nosotros tuvimos situaciones y encuentros con ellos que nos decían, nosotros atendemos los pacientes, pero no tenemos todavía mucha claridad qué es lo que pasa después de. Entonces, era una situación por la cual fueron involucrados este tipo de personas de salud. Pero indiscutiblemente, si medimos básicamente los indicadores, sí podemos encontrar que hubo una alta tendencia de contaminación, pero de tipo externo a lo que se veía en la institución. No sé, doctora, si quieres averiguar. Sí, derivado pues de la situación que se presentó y obviamente nosotros con los equipos de salud, ¿sí? Bueno, aquí no lo mostramos, ¿sí? Pero la cuantificación del riesgo no solamente se hizo en los servicios de enfermería, medicina, sino también en muchos servicios, porque lo que sí contemplamos era que eran servicios de atención de baja, de mediana y de alta complejidad. ¿Sí? Y en alguna de ellas participaron nuevamente personas del laboratorio, ¿sí? Y pues identificamos las falencias que ahí se dieron, ¿sí? Y de ahí nace pues esa idea de poder tener un juego como el quiz, ¿sí? Oye, identificamos que no saben,
¿sí? Que a pesar de que hay mucha información, no hay claridad. ¿Cómo hacemos para que sea claro? Y la estrategia igual se utilizó en las instituciones de forma masiva para todo el personal de salud, ¿sí? Tratando de que esa herramienta no solamente era el contagio dentro de la institución, sino hacerle ver que también los hábitos de vida saludables, el cuidado en el servicio de transporte, en la comunidad, pues eran vitales, ¿sí? Para prestar adecuadamente los servicios de salud. Obviamente antes de llegar a todas las estrategias, hicimos procesos de identificación y obviamente que identificamos que muchos se contagiaban en la comunidad, pero que eso estaba afectando la prestación del servicio. Claro, nos decían, mire, es que se contagian a la semana 15, 16 personas, obviamente eso requería incapacidad, requería aislamiento, y eso hacía que el personal que quedaba pues tenía que doblarse de turno, tenía que ampliar más, y eso también para ellos aumentaba el riesgo de contagio. Entonces, pues de ahí nace todas las estrategias que montamos. Este es un proyecto que se desarrolló más o menos en 2 años, desde el año 2020 hasta el año 2022, y pues que a hoy pues lo que queríamos mostrar era cuáles eran esas estrategias que a nivel educativo pudimos encontrar para de alguna manera contribuir desde la universidad y desde el programa a mitigar los riesgos de contagio, y que es una enseñanza no solamente para el virus de COVID-19, sino para otros virus que se puedan presentar o para otras situaciones de salud, en donde pues ya tenemos identificadas las herramientas que podríamos utilizar de manera más rápida para cuantificar el riesgo y para educar al personal de salud. Yo quisiera de pronto finalizar también con algo que evidenciamos, pero que no profundizamos porque estábamos en los objetivos específicos, y es que dentro de este proceso de contagio en las comunidades, de personal que hubo que aislarlo y de personal que tuvo que seguir atendiendo, sí se identificó un estrés severo y un agotamiento físico que conllevó a otro tipo de incapacidades, pero por el grado de estrés que se vivía. Entonces eso también golpeó muchísimo al personal de salud, y era más como el pánico que se tenía de estar en contacto con el paciente y no saber exactamente qué se hacía, y por eso encontrábamos y mirábamos las fallas en los procesos, que no únicamente, como de pronto se decía, faltan elementos de protección, era más como el día a día y el agotamiento. Por eso se creó esta intervención. Bueno, tenemos una pregunta que creo que es para usted. Si tenemos de Giselle, dice, sí lo puede subir un poquito, ella tiene una pregunta, está desde arriba. Dice, tenemos trabajos con acompañamiento de los trabajadores con colectas semanales de muestras de saliva, pool de muestras y serología, así que teníamos un resultado positivo. Hacíamos aislamiento del grupo o funcionario. Tenemos trabajos publicados para reducir la contaminación en el ambiente de trabajo. Somos un laboratorio de salud pública, Instituto Adolfo Lutz, y en el comienzo recibíamos y procesábamos 7.000 muestras día. Nuestro trabajo mostró que la mayoría de las contaminaciones fue en casa o en el transporte público. Sí. De hecho, nosotros tuvimos en toda la pandemia 3 alertas de posibles brotes en el laboratorio como del equipo de trabajo, y usualmente eran casos aislados. Entonces, en algún momento fue la coronel, en otro momento fui yo, y así, cada uno pero independiente, y eso nos hacía pensar que no era ahí, que no fue en el sitio de trabajo, porque si no, pues estaríamos más de 2 personas infectadas. Y usualmente en casa, en cada una de las casas de las personas había alguien más infectado. Entonces, fue comunitario, no fue propiamente por no usar EPPs, por malas prácticas de laboratorio. Entonces, a eso íbamos cuando les preguntábamos tener en cuenta ese factor de las infecciones comunitarias, porque las infecciones comunitarias creo que fue lo que más afectó al personal sanitario. Nosotros en algún momento tuvimos que parar el diagnóstico como 3 días, mientras todo el equipo se hacía las pruebas, porque teníamos que saber cuántos estaban infectados, y hasta que eso no lo supiéramos, pues no podíamos seguir diagnosticando. Entonces parábamos el diagnóstico de más o menos 2.000 pruebas diarias que hacíamos. Entonces
se tenía que detener y acumularse esas pruebas de pacientes hasta que no supiéramos nosotros, porque éramos el equipo de trabajo que teníamos que seguir pues haciendo diagnóstico. Entonces, hasta que no se supiera quiénes tenían que aislarse, no podíamos continuar. Y eso va a lo que ellos también decían. Tomábamos muestras de saliva, o orofaringia o nasofaringia de cada uno de los miembros del laboratorio y lo hacíamos periódicamente. Habían épocas que hacíamos vigilancia entre nosotros, decíamos todos se van a hacer prueba. Entonces nos hacíamos también un control para pues, saber que no estuviera el virus circulando entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Creo que resulta muy interesante el poder compartir estas investigaciones y de pronto, como lo planteaba Diego también, o sea, quedan más preguntas de investigación a partir de los resultados que se han encontrado, ¿no? Pues muchas gracias por su participación, muchas gracias a quienes nos acompañaron desde la plataforma Teams y pues a todos nuestros colaboradores de Gestión TIC. Muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, hasta mañana, un feliz descanso.